Hola, ¿cómo estás? Quería hacerte un comentario sobre algo que sucede mucho a veces en las congregaciones. Se escucha decir o en predicadores, o en pastores, o cierta doctrina o pensamiento que se escucha decir por ahí como que si uno creyó en cierto lugar o ha recibido un beneficio de tal iglesia porque ha creído en ella, se ha convertido ahí en la fe a Jesucristo, o ha recibido bendiciones de Dios, uno es como que se debe a esa congregación. Cuando hablo de congregación me refiero a ese grupo, porque la iglesia es toda la iglesia del planeta y de todos los tiempos. Tiene que ver cuando hablamos de iglesia, no tiene que ver con el lugarcito o el lugar donde nosotros nos congregamos. Pero muchas veces cuando se escucha por ahí decir que si yo creí en este lugar, ahí tengo que crecer y morir en la fe, por decir algo, o llegar hasta el fin de mis días allí en ese lugar. Es un pensamiento como que uno tiene entregada su vida a aquellos que han sido sus mentores, a aquellos que le han hablado la fe. ¿Es cierto esto? ¿Debe ser así? ¿Es una regla? Bueno, la Biblia no enseña en realidad eso. Si uno ama a sus hermanos que le han hablado en la fe, a sus pastores, y quiere tener comunicación con ellos, relacionarse con ellos, pero en algún momento de su vida deciden ir a otro lugar, vivir en otro lugar, o porque simpatizan con otra congregación, o no están tan de acuerdo con la doctrina donde recibieron la palabra de Dios y donde han creído, no es pecado, ni la Biblia habla de que esto es malo, irse a otro lugar porque no estamos de acuerdo en algunas cosas, o porque directamente tengo que mudarme por una situación física, eh, eh, que me conviene mudarme a otro lugar y no puedo estar tan cerca de esa congregación. No hay nada de malo en esto. No hay una ley que diga eso. La Biblia no enseña que donde uno cree o quienes le creen uno tiene que permanecer en esa congregación. Sería hermoso, obvio, uno coincidir con hermanos y estar toda la vida, pero sabemos que la vida es así y que muchas veces tenemos diferencias, y esto no es malo, porque no es que tenemos distinta fe, tenemos la misma fe, pero no podemos coincidir en algunas decisiones o pensamientos que tiene cierta congregación hacia ciertos temas. No hacia la fe en Jesucristo, porque todos los cristianos evangélicos creemos de la misma manera en el mismo Dios y Padre y en su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Pero a veces puede haber diferencias en algunas cosas muy simples y que uno no se siente cómodo, y antes de entrar en discusión o pelea decide irse a otro lugar donde coincida más o menos con algunas decisiones de esa congregación. O a veces hasta para servir a Dios tenemos que tomar decisiones y tomar nuevos horizontes, y a veces nos apoyan nuestra congregación y a veces tal vez no nos apoyen, pero cuando sabemos que Dios nos ha llamado, sentimos la confirmación de Dios en nuestra intimidad. A veces hay cosas que Dios solo nos va a revelar a nosotros, ¿sí? A veces tenemos la confirmación de hermanos, obvio, deberíamos buscar la confirmación de otros hermanos en la fe, que Dios nos ha llamado a una tarea y tal vez no nos apoyen en una congregación. Pero como esto sí lo dice la Biblia, que es necesario más obedecer a Dios que a los hombres, tenemos que obedecer el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida. La Biblia nos habla en Efesios que Dios ha llamado a unos apóstoles, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Habla de dones y ministerios. Dios nos da un don y cumplimos ese don, ¿sí? Cumplimos, perdón, ese ministerio. Que dentro de ese ministerio hay dones, por supuesto, ¿no? Que nos capacita, que Dios nos ha capacitado para guiar una congregación, a hermanos, para ser de bendición al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, que la iglesia, te vuelvo a decir, somos todos, no solo una pequeña congregación. Dios nos ha puesto con dones y ministerios. El pastor que ha cumplido su función con tu vida tiene que estar contento, agradecido a Dios que ha podido ser útil cumpliendo su ministerio. Pero nunca podría decirte un pastor o alguien: no te tenés que ir de acá porque yo te hablé y perteneces a este lugar. Y si te vas a otro lugar, está mal. Nunca nadie debería decirte esto, ni pastor, ni predicador, ni hermano, ni nadie. Si te lo van a, tal vez te lo hayan dicho, pero no deberían decirlo y no es bíblico. Nunca podrían decirte una cosa así. Sí podrían decirte: ten cuidado, no pierdas la fe, busca de Dios, no dejes de unirte a otros hermanos, contá con mis oraciones.
pero nunca decirte no, si te vas de este lugar ya te vas al mundo, no sé, esas palabras que se usan muchas veces, el diablo te está llevando a hacer algo malo al irte de esta iglesia, o perteneces a esta iglesia, como te digo, naciste acá, creíste acá, no te tenés que apartar. Nadie puede decirte que no te vayas de ese lado porque creíste ahí, o porque te convertiste ahí, o porque te ayudaron ahí. Nadie debería decirte estas cosas. Ya te digo, ni un pastor, ni un evangelista, ni ninguno de los que tenga ministerio, porque el ministerio es dado por Dios, y estas personas han cumplido una función en tu vida, y eso es bueno, pero tienen que estar agradecidos a Dios por haberte ayudado, por haberte hablado del Señor y tú te hayas convertido y hayas dado fruto. Tienen que estar agradecidos y bendecirte. Y si tú tomas esa decisión de ir a predicar a otro lugar, o Dios te llama a otra congregación, tienen que orar por vos y bendecirte, pero nunca maldecirte ni decirte que te va a ir mal, o que te estás equivocando, o porque tenés que vivir, nacer, crecer en esa congregación y morir ahí porque ahí creíste. Nadie puede limitarte de esa forma, no es bíblico. La Biblia nos lo dice, cada uno cumplimos nuestro ministerio y tenemos que estar contentos. Si te ayudamos para servir a Dios, te ayudamos para creer en Él, para impulsarte al servicio, te hemos ayudado en lo que sea, es toda la gloria para Dios y todo le pertenece a Dios. Así que aún los ministerios, los dones y una congregación le pertenece a Dios, no le pertenece a los hombres. Nadie se puede hacer dueño de este derecho, ni hacerte sentir mal, ni quitarte la libertad que tienes en Cristo. Esta palabra la doy para todos aquellos hermanos que por ahí están sufriendo hoy indecisiones, o son hostigados con palabras como estas, como las que te acabo de decir. Espero que este mensaje te ayude y te dé paz. Si tienes que tomar una decisión, ora, busca la confirmación de hermanos, sí, pero si Dios te llamó a una obra o te sientes incómodo en un lugar, no te dejes llevar por esas palabras. Busca el lugar donde puedas estar bien, tengas paz, donde se predique el amor de Dios, donde se predique la libertad. Porque si estás mal en una congregación y no creces y te sientes que al contrario se te ponen trabas para crecer y servir a Dios, tal vez no es el lugar en el que tienes que estar. Bueno, estas palabras ojalá te ayuden. Que Dios te bendiga.